Mi nombre es Alan Obed Cabrera Caballero y hoy voy a explicar los códigos que hemos realizado en clase, más específicamente los que utilizan encapsulamiento protegido, agregación y cookies, además de un pequeño ejemplo JSON, empezando con prueba agregación. Este se incluyen varios archivos de clase xml.php y varios etcétera, con la declaración require once, lo que significa que estas clases serán necesarias para el funcionamiento del programa. También se crea una instancia de la clase ccatálogo llamada cata, se crea una instancia de la clase cproductos llamada prod, se inicializa una cadena vacía poll y un entero con el valor 0. Se crea una instancia de la clase cxml llamada xml con argumentos, registros y productos.xml. Esta clase parece estar relacionada con la lectura de datos desde un archivo XML. Además se crea una variable e inicializa en 0. También se crea un arreglo R que contiene un arreglo multidimensional con etiquetas y valores vacíos. Luego se llama el método setArreglos en la instancia XML para establecer este arreglo. A continuación se inicia un bucle for each que recorre los resultados de la función copia XML de la instancia XML. En cada iteración se crea una nueva instancia de cproductos llamada prods, se llama el método mostrar1 de esta instancia con el primer elemento del resultado y se agrega a esta instancia el catálogo y luego se incrementa. Se crea una instancia de cliente llamada cliente nuevo con el argumento 2. También se llama el método setUsuary2 de cliente nuevo con el resultado de md5 marvesgmail.com. Se llama el método setDatos de cliente nuevo. Se crea una nueva instancia de cproductos llamada prod y se llama el método mostrar1 con el argumento 08web2. También se crea una nueva instancia de cproductos llamada prod y se llama el método mostrar1 con el argumento c8web1. También se crea una instancia de cbolsa llamada bolsita con cliente nuevo como argumento. También se crea un arreglo vacío llamado car. Se llama al método registro1 de bolsita con la instancia prod. Se llama al método registro de bolsita con la instancia prod2. También se establece una cookie llamada rCookie que contiene la serialización del método mostrarcarrito de bolsita. La cookie tiene un tiempo de vida de 120 segundos, o sea, hace 2 minutos, desde el momento en que se establece. También se deserializa la cookie, rCookie, y se almacena en la variable car. También se muestra el nombre del cliente y se muestra una lista de los productos en el carrito de cliente utilizando un bucle for each. Finalmente se almacena el contenido del carrito en el arreglo R. Pues, resumiendo, es importante destacar que este código realiza varias operaciones relacionadas con la manipulación de objetos y el uso de cookies para almacenar información del carrito de compras. Ahora, pasando con el index, se encarga de cargar las dependencias necesarias para gestionar una sesión de usuario, configurar una cookie de carrito de compras antes de mostrar una página HTML. Empezando, para empezar con el index, se incluyen los archivos de clase necesarios mediante require. Se crea una instancia de la clase cSession llamada mises. Se verifica si valida tiempo, si valida tiempo no está vacío. Y si no lo está, significa que la sesión del usuario es válida y se obtiene un objeto que representa al usuario actual. Luego se establece al usuario y sus datos utilizando setUsuary2 y setDatos. También se inicializa la variable de carro en 0. Se verifica si la cookie carro no está definida. Si no existe, se crea una nueva cookie llamada carro con un arreglo vacío serializado. Esta cookie tiene un tiempo de vida de 120 segundos, o sea, 2 minutos, desde el momento en que se crea. A continuación se crea la estructura HTML de la página, en la cual se establecen las etiquetas doctype HTML, HTML, head y body. También se definen las metainformaciones charset y viewport para garantizar una visualización correcta en diferentes dispositivos. También se enlazan varios archivos CSS para aplicar estilos a la página. Se incluyen el archivo vistamenu.php utilizando include.
Esto probablemente cargue un menú que se mostrará en la página. También se crea un contenedor div con el ID cuerpo que servirá para mostrar el contenido principal de la página. También se crea el archivo control principal.php utilizando include. Esto probablemente cargue el contenido principal de la página que puede variar según la lógica de la aplicación. También se agrega un espacio div con la clase espacio después del contenido principal. Resumiendo, este código PHP primero verifica la validez de la sesión del usuario y configura una cookie del carrito de compras. Si no existe, luego genera una página HTML que incluye un menú y el contenido principal de la página. Ahora, pasando con CCliente. CCliente define, bueno, este código PHP define una clase llamada CCliente que extiende otra clase llamada usuario. Pero la clase CCliente tiene atributos y métodos para representar a un cliente en un sistema y heredar ciertos atributos y métodos de la clase base CUsuario. CCliente extends esta línea define la clase CCliente como una subclase de CUsuario, lo que significa que hereda todos los atributos y métodos de CUsuario. La herencia se establece mediante la palabra clave extends. A continuación, los atributos privados. Tiene varios, la clase CCliente tiene varios atributos privados que representan información específica del cliente, como su número de cliente, número de tarjeta, número de teléfono, dirección, código postal, estado, país y municipio. Estos atributos son privados para mantener la encapsulación y se acceden mediante métodos setters y getters. Function construct. Este es el constructor de la clase CCliente. Recibe un argumento ID que probablemente se utiliza para inicializar la clase base. CUsuario llamado al constructor de la base, de la clase padre. Y con los métodos setters, la clase CCliente tiene unos métodos set para asignar los valores a sus atributos privados. Estos métodos siguen una convención de nombres como setNombre del atributo y se utilizan para establecer los valores de los atributos. Los métodos getters también tienen, son correspondientes a cada atributo, como getNoClient, getTarget, get teléfono, etc. Estos métodos permiten acceder a los valores de los atributos privados desde fuera de la clase, respetando la encapsulación. Por último, valida login. La función getValidaLogin llama a un método llamado validaLogin que aparentemente está definido en la clase base usuario. El método getValidaLogin permite acceder a la funcionalidad de validación de inicio de sesión de la clase CUsuario. Resumiendo, la clase CCliente extiende la clase CUsuario y agrega atributos y métodos específicos para representar a un cliente en el sistema. Los métodos setters y getters permiten establecer y obtener valores de los atributos privados, mientras que getValidaLogin proporciona acceso a la funcionalidad de validación de inicio de sesión heredada de la clase base CUsuario. Pasando con la clase CUsuario. La clase CUsuario define, representa, la clase de usuario tiene atributos y métodos para gestionar la información del usuario, como su nombre, correo electrónico, contraseña, estado, entre otros. Usa PHP Mailer y usa también PHP Exception. Estas líneas importan las clases PHP Mailer necesarias para enviar correos electrónicos. Estas clases se utilizan más adelante en el código. También se requieren los archivos necesarios de PHP Mailer mediante require. Estos archivos son esenciales para utilizar la funcionalidad de envío de correos electrónicos. Ahora con la declaración de la clase de usuario. Aquí se define la clase de usuario que contiene los atributos y métodos relacionados con la gestión de usuarios. Ahora pasando con los atributos privados. La clase de usuario tiene varios atributos privados que representan información del usuario, ya sea su nombre, correo electrónico, etc. Estos atributos privados son
pues bueno, son privados para mantener la encapsulación y se acceden mediante métodos getters y setters. Ahora, con el constructor, construct, creo que me pasé. Oh, no. El constructor de la clase usuario recibe un argumento ID. Dentro del constructor se crea una instancia de la clase XML con la ruta de registros y el archivo usuario.xml. Esto sugiere que la clase usuario interactúa con un archivo XML para gestionar datos de usuario. Los métodos protegidos y públicos. La clase usuario contiene varios métodos, algunos de los cuales son públicos y otros son protegidos. Estos métodos se utilizan para validar información de usuario, enviar correos, etc. ¿Qué me pasa? No, es aquí. El método mail se utiliza para enviar correos electrónicos. Utiliza la biblioteca phpMailer para configurar y enviar el correo. Toma como argumentos la dirección del destino, el tema del correo y el cuerpo del correo. Devuelve true si el correo se envía con éxito y false en caso de error. Los métodos set y get de la clase de usuario tienen una serie de métodos. Bueno, la clase de usuario tiene una serie de métodos set para establecer los valores de sus atributos y métodos get para obtener estos valores. Estos métodos ayudan a controlar el acceso a los atributos privados de la clase. Ahora, pasando con la clase cbolsa, pues este código PHP define una clase llamada cbolsa que representa una bolsa de compras o carrete de compras en un sistema. La clase tiene atributos y métodos relacionados con la gestión de productos en la bolsa de un cliente. Por ejemplo, declaración de la bolsa. Aquí se define la clase de bolsa que contiene los atributos y métodos para gestionar una bolsa de compras. Atributos privados. Pues la clase tiene dos atributos privados. Mi bolsa, un arreglo array que representa los productos en la bolsa de compras. Inicialmente se establece como un arreglo vacío. Bolsa client, un arreglo que contiene información relacionada con el cliente y los productos en la bolsa. Se inicializa en el constructor de la base. Constructor construct client. El constructor de la base de la clase cbolsa recibe un argumento que representa un objeto del tipo cliente. El constructor se crea el atributo bolsa client como un arreglo asociativo que contiene al cliente y un arreglo vacío de productos. El método setCookies permite establecer la bolsa de compras, mi bolsa, a partir de una cookie que se pasa como argumento. Esto significa que puedes cargar la bolsa de compras desde una cookie existente. El método registra 1 se utiliza para agregar un producto a la bolsa de compras. Recibe un objeto tipo producto como argumento y lo agrega a mi bolsa. Luego actualiza el atributo bolsa client para reflejar la bolsa actualizada. Método mostrar carrito devuelve un arreglo asociativo que representa la bolsa de compras del cliente. El arreglo contiene dos elementos: el cliente con su identificador de usuario como clave, un arreglo de productos que representa los productos de la bolsa de compras. En resumen, la clase cbolsa se utiliza para gestionar una bolsa de compras en un sistema. Puede agregar productos a la bolsa, mostrar el contenido actual de la bolsa y cargar la bolsa desde una cookie si es necesario. Ahora pasando con el pequeño ejemplo de JSON. Pues se define una clase producto que representa un producto con tres propiedades: ID, nombre y precio. Se crea el arreglo llamado productos que contiene tres objetos de la clase producto. El arreglo producto se codifica como JSON utilizando la función JSON encode. El resultado se almacena en la variable JSON productos. Se imprime el JSON codificado en la pantalla. Luego, el JSON se codifica de nuevo a un arreglo de objetos utilizando la función JSON decode. Se recorre el arreglo de objetos decodificados y se imprimen los detalles de cada producto. Este ejemplo muestra cómo puedes trabajar con objetos y JSON en PHP, lo que es útil para representar y transferir datos estructurados entre aplicaciones web y servicios.